la sensación de alegría en el sentido profundo, ¿no? Que uno siente en un vínculo, es mucho más importante que el placer en sí. Esa cuestión de plenitud, ¿no? Eso, tiene que ver con eso. Con Por la eso, plenitud. Es tan interesante. lindo. Tendremos que hacer recopilación de sensaciones. Qué lindo. Pero insisto, para sacarle solemnidad al tema de la Obvio, sí. sexualidad, chicos. A mí me parece, pero vos sabés que me parece que hay una generación eh, que hay más fluidez al hablar de sexo ahora, y no son precisamente los jóvenes. ¿No? Pero ha disminuido mucho la frecuencia de los contactos. Yo no sé si tiene que ver con la pandemia, posiblemente, pero se le da menos importancia a la cantidad, se le da más importancia a la calidad. Antes lo importante era muchas veces, ¿viste? ¿Cuántas veces? Sobre todo en los varones, ¿no? Perdón, y también el tema de las, pregunto, yo tengo recién cumplidos, estoy estrenando 60 años, cosa que me tiene muy contenta. Todavía no me agarró, no me atacó el cambio de década. Pero realmente, para nosotros, para mi adolescencia, el tema del sexo, aparte de estar cubierto con un manto de algo sombrío, oculto, feo, era una cuestión de buscar oportunidades para. La cuestión más oculta. Sí, el Y famoso zaguán. el zaguán, sí. El tema de tener una apertura mayor a poder tener algún nivel de genitalidad, más que sexualidad, ¿no? La intimidad más profunda de la genitalidad, más al acceso de cualquier chico, qué sé yo, si se quiere quedar mi hijo a dormir en casa con su novia o mi hija a dormir en Hoy casa es muy con su normal novio, eso. era Hoy, absolutamente no. Y antes estaba todo cubierto más de un halo como de imposibilidad, de prohibición. Entonces siempre a veces me pongo a pensar si esa posibilidad más concreta que se tiene hoy de ejercitar la intimidad de la sexualidad, la genitalidad, sin tanto tapujo, tanto prejuicio, no hará que haya bajado el misterio, las ganas por lo o el prohibido. deseo, las ganas por lo prohibido, Claro, por la transgresión. eso, la ¿quieren que les diga transgresión, algo? lo prohibido llamativo. Sí. Antes un hombre veía el hombre es más visual que la mujer, eso lo saben, Ujú. ¿cierto? El hombre es esencialmente visual, ustedes son más táctiles, si queremos diferenciar los sentidos, ¿no? Pero bueno, y auditivas. Pero antes una mujer con la pollera larga se levantaba un poquito la pollera, ya los varones estábamos todos. Hoy se las ve demasiado desnudas. Y lo digo en serio, ¿eh? Lo cual me encanta verlas en esas mallitas. Pero no sé, algo le pasa al varón como que se acostumbra, no sé si me entienden. Sí. Y no Y hay, necesita más sí, motivación, más quizá. motivación. Antes ver en malla ya era en mallas chiquitas, cuando empezó a usarse la bikini, ustedes son jóvenes, pero bueno, la bikini no tiene tantos años. No, es Wow, verdad. hoy es lo más común, la cola lace, todas esas cosas, entonces el hombre está como muy acostumbrado a ver, y pierde, se lo cuento por experiencias de consultorio, de escuchar varones, ¿eh? Ujú. Es como que atrae más sugerir que mostrar. Exactamente, exactamente. La mujer cuando sugiere, el varón que es visual, insisto, ¿no? Se estimula más. Porque la sugerencia hace a la fantasía. Obviamente. Claro. Te permite fantasear y eso tiene que ver con la sexualidad. Andy, entraste justo en sumando. el momento cachondo de este encuentro. Les quiero contar algo que... ¿Cómo te va, Andy? Tanto ¿Qué tiempo. tal, Andrés? No iba a estar hoy, pero se me abrió un huequito de 15 minutos. Quiso, se metió. Mira, decir huequito cuando hablamos de sexualidad nos abre toda una lista de argumentación. Y además, Perdón, es mejor que sea un huequito en un huecazo, te aviso. es que por algún lado se empieza. Por algún lado se empieza.
Si, Bueno, si estamos hablando 15 minutos más, llegamos al huecazo. Hay un dicho popular que dice que donde se habla de Es sexualidad... discriminación. ¿Cómo? Es Hay un dicho discriminación eso. popular que dice que donde se habla de sexualidad 3 veces aparece Sánchez Boda. ¿Quién dice eso? Eso Por es un ahí se dicho dice. popular, es un dicho popular. Que te va a quedar. Les Los quiero contar pasillos de algo, Olos. ¿me permiten? Nosotros ya veníamos, y para contarle a quienes están del otro lado que ya nos están saludando, gracias Marce, Sandra. Sandra dice, hay mucho desconocimiento en hombres mayores de 45 años del cuerpo de la mujer y su funcionamiento, y es increíble. Mucho. Y también Marcelo Notorio. nos saluda, y ya se están conectando muchas personas del otro lado, así que bueno, bienvenidos a todos. Y como siempre, digamos, nos agarró así charlando, estas son las charlas que ya veníamos teniendo previamente, así que decidimos continuar con la charla que teníamos, y así dar arranque a este encuentro que tiene que ver con la sexualidad, donde ya hablamos sexualidad, genitalidad, seducción, insinuar, Fantasía. estoy poniendo otras palabras, deseo, ¿qué más, Andrés? Lo que se te ocurra. Yo quiero Claro, aprovechar por ahí que todo. lo tengo a Andrés. Algo, no lo he hablado nunca esto con vos. Y algo que en general está poco desarrollado y tenemos poco material, no en counseling humanístico, en uno de los libros de Walter, vos, Andrés, escribís un Walter prólogo en el que, Sí. yo creo que es una carilla la parte que lo tratás, que hablas Sí. como esta vertiente de la tendencia actualizante en el campo de la sexualidad. Sí. Es como hace mucho eso ya. Pero viste cómo es una. Y vos sabés que cuando, bueno, yo presento la materia a los estudiantes, empezamos a laburar, es algo que, ya te digo, lo planteo en el principio de la cursada, y es algo que por más que los otros autores no lo vayan tomando, es impresionante cómo es algo que lo seguimos barriendo, y cómo es algo que nos acompaña, y particularmente en el campo de la sexualidad, y bueno, para eso después es algo que iremos charlando. Si vamos a hacer una formación en sexualidad y agarramos un programa, usualmente va a decir, bueno, sexualidad, el cuerpo, la anatomía, las disfunciones. Sí. Un programa típico va a ir por esos lados, ¿no? Y justamente lo disonante cuando traemos la mirada desde el enfoque nos hace que ese programa, esa hoja de ruta, se vaya para un lado totalmente distinto. O sea que, mira, Andy, hago una asociación libre. Una universidad de Canadá, que me enteré por un counselor canadiense en un congreso, y cuando enseñan medicina, no empiezan por ver muertos. Van a las salas de parto. Vos entrás en esa facultad y lo primero que haces es ver partos, ¿se entiende? Ver la vida, y no como se enseña acá, que van a la morgue a diseccionar cadáveres, ¿viste? A ver la parte del cuerpo, ese tipo de cosas. En algún momento hay que hacer esa parte de la medicina, es obvio, pero empiezan por la vida. Y también empiezan dando charlas acerca de cómo las personas nos encontramos, por qué nos enamoramos y cómo funciona el cuerpo. Que es una carrera de medicina. ¿Cómo funciona el cuerpo? Las endorfinas, toda esa historia. Es muy interesante. Debe ser la única en el mundo que hace eso. Y es muy interesante. razón, Andy. Vos ves programas típicos de sexualidad y ves las patologías. Claro. Bien. Pasan. Salvo, Sí. ya estamos conectados. Para los que están ingresando, bueno, hoy tenemos este programa de mostrar cómo se dicta la consultoría en sexualidad, pareja y familia, a cargo de la licenciada Andy Panciera, psicóloga ella, humanista. Y bueno, es un placer que Andrés, que no estaba programado, decidió venir y aquí está. Porque Andrés es sexólogo. Y Andrés nos muestra un camino desde la vida. Y Andy Panciera, cuando empezó hace ya muchos años a tener a su cargo la consultoría en sexualidad, pareja y familia, se le dio un cariz absolutamente diferente, que tiene que ver con la vida,
con la libertad, con la diversidad y con el ser. Así que para nosotros es un placer poder invitar a 2 alumnas que están terminando tercer año, futuras colegas ahí a un paso, Celeste Ambrosioni y a Vivi Pereira, y a una counselor que ya tiene un recorrido, Camu de la Torre. Bueno, para nosotros estamos que explotamos de emoción por verlas acá y porque vamos a hacer esta conversa muy amena y porque para nosotros es un orgullo, aparte de que Andrés haya querido entrar, pero bueno, es nuestro director general y nuestro gran amigo, pero es un orgullo también tener a una profesional de la valía de Andy en nuestra organización. Así que, bueno, Andrés, dale arranque, después... Y yo quiero decir a la gente que recién entró que entré por 10 minutos nada más, porque tengo que atender ahora en un ratito. Dije, como la persona que tengo que atender me dijo que se atrasaba, dije, bueno, aprovecho y entro, ¿viste? Aunque sea para saludar a Andy y a las chicas, sobre todo para felicitar a Celeste y a Vivi, ¿no? Después, esto quedará grabado y lo veré, ¿no? Pero sé que han hecho un trabajo que muy bueno, eso me llegó de parte de Laura, de Claudia y de Andy. De Andy no me dijo nada, sinceramente, pero sí Claudia y Laura. Y la verdad que quiero felicitar a Enfoques Humanísticos por hacer esto, además. Que no es tan común que se haga por Zoom, que alumnos o estudiantes, ¿no?, puedan presentar trabajos. Esto es un invento de ellas, Andy. Es un invento de Enfoques Humanísticos. Y Bueno, sí. vos sabés que inclusive yo lo que les comento, y acá las chicas no me van a permitir mentir, a mí me toca acompañar a los estudiantes cuando llegan a tercero. Claro, Yo claro. antes del COVID los veía cuando entraban a la asociación Sí, y me tenía que fumar que por 2 años solamente me los cruzaba. claro. O sea, tenía que domar mi ansiedad. Y cuando llegan a tercero, parte de los que les comento es, ya están en la calle. O sea, el background, todas las aproximaciones de la psicología, la filosofía, la antropología, bueno, eso ya lo hicieron. Ahora construyamos juntos, pensemos cómo seguimos. Porque dentro de unos meses somos colegas. Exactamente. Entonces las consultorías las pensamos como esos espacios de compartir. Yo les comento un poco de lo que he hecho, les cuento mucho de lo que han hecho otras personas y de las que yo he aprendido, y en función de eso también es cómo queremos construir, el quehacer profesional. Para mí es una responsabilidad inmensa siempre esto de acompañar y de estar en un lugar tan delicado en la formación del counselor, más allá de que trabajemos y que nos pensemos desde el enfoque centrado en la persona, yo no soy counselor, ¿no? Entonces también con esa honestidad, ¿cómo puedo mostrar y cómo puedo acompañarles sin invadir? ¿No? Y cómo también transmitirle el amor y el respeto hacia la profesión. Que más de una vez les digo, la idea también es que tengan los elementos para poder defender y posicionar su profesión en el campo. Te voy a corregir, Andy. Vos sos counselor, aunque no tengas el título. A ver, en serio. Hay un colega que se llama Rodolfo Lazzarini, que ya es un señor muy mayor, ¿viste? Que empezó con nosotros allá lejos, en el 87, ¿no? Psicólogo. Y él es muy loco, él venía de la psicoterapia. Y un día pasaron 3, 4 años, daba enfoque, daba esa materia, le dijo a los alumnos, yo ya dejo de ser psicólogo. Tiene el título de psicólogo, no sé, pero él trabaja como counselor en la práctica. Pero además no nos olvidemos que el counseling es como se dice, una urdimbre, ¿no?, de muchas disciplinas. La integración entre ellos la psicología. Pero la psicología es una parte del counseling, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo y con las chicas lo hablamos, que, a ver, cuando creamos la carrera, inevitablemente éramos psicólogos, Andy, y psiquiatras los que creamos esta carrera. Entonces le dimos un perfil que lo estamos queriendo ir lentamente corregir. No desvirtuar, va a seguir siendo consultoría psicológica, todo lo que salga,
pero también darle, y creo que enfoques humanístico es, como decimos nosotros, y dicen las chicas, es nuestro brazo más social, ¿no? Sí, yo a eso quería ir, eso era un poquito lo que quería comentar. Uno, cómo arrancó Clau, que yo no doy la materia, sino que el espacio, las consultorías las hacemos, un poco a lo que les comentaba. Siempre Sí, sí. presentamos las hojas de ruta, vemos los temas que vamos a trabajar, siempre hay una parte importante en las cuales yo comparto con, bueno, parte de mi trabajo también grabo sesiones para la supervisión y para aprender, y las sesiones siempre que muestro, por supuesto, tienen el consentimiento de nuestros consultantes, y siempre también trabajamos la cuestión de la gratitud personal, con que otra persona nos esté permitiendo aprender de su proceso, que eso es algo hermoso. Pero vuelvo a eso, que es un espacio en el cual miramos, y muchas veces cuando muestro un video de algo, les muestro cómo me equivoco, y también poner ese trabajo en visión, en covisión, me ayuda a mí a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Y siempre la consultoría que armamos con un grupo es distinta a la del año pasado. Por eso realmente tiene que ver con esta construcción colectiva, y particularmente sexualidad, y yo no le quiero robar el protagonismo a las chicas, estas eran las dos coordenadas que quería como para presentarlas, es que el programa y el espacio siempre lo pensamos por lo menos sostenido en dos pilares, que uno es la perspectiva de género y el otro es el enfoque de derechos, y pensamos la sexualidad como un derecho humano también. Entonces, en relación a esto, siempre también el articulador de la consultoría en sexualidad es llegar a terminar la consultoría con que cada estudiante pueda elaborar una propuesta de intervención comunitaria pensando como counselors, no como estudiantes para mí. No es un trabajo que yo voy a corregir, por supuesto que les voy a dar feedback de ese trabajo, ¿sí? Pero la nota ya en esa instancia no importa. Y lo que les comento es que como cuando van a terminar las consultorías, ya se van a estar recibiendo, ese proyecto ya les queda como una carta de presentación. Lo que les digo es, ustedes terminan la asignatura, o terminan, sí, la carrera, y la idea es que ese trabajo se lo puedan ir a presentar a una escuela, a una vecinal, a un club deportivo, a la institución que sea. Y también desde ahí, eso es algo que hemos hablado mucho con Clau y con Laura, de esta idea de pensar que el counselor trabaja en las instituciones y con las instituciones también, ¿no? Y también en nuestra democracia, bueno, una socióloga también que yo quiero mucho, ella dice que la salud de la democracia se mide también por el estado de nuestras instituciones, ¿no? Y en definitiva, también trabajar con estas organizaciones van a hacer que el counselor también tenga un rol fundamental en el cambio social, y hablar de desarrollo humano en serio. O sea, desarrollo humano no como una cuestión de yo estoy más contenta, gano más plata, No. Desarrollo humano, ¿sí? Realmente, en el sentido profundo. Mira, Andy, Jung tenía razón, la sincronicidad existe. Es un concepto de Jung, no importa, no sé si lo conocen, pero hace media hora me llama una persona que trabaja en una ONG que está muy vinculada a adultos mayores y cuidados paliativos, ¿no? Y me ofrece, vamos a charlarlo, Claudia y Laura, que los alumnos que estén en tercero, que quieran colaborar en la ayuda a personas mayores, ¿sabes lo que quieren replicar? Te digo porque tiene que ver con trabajar en las organizaciones, no solamente en el consultorio. De hecho, nuestro próximo Somos Counseling, que es el espacio que tenemos el 4 de septiembre, va a ser cómo trabajar de counselor fuera del consultorio. No se va a llamar fuera, no solo en el consultorio, ¿no? Que está muy bueno trabajar en el consultorio, me encanta que atiendan personas, pero también ampliar. Y me acaban de llamar para hacer un convenio para trabajar con la Municipalidad de San Isidro, para replicar este asunto que tiene Bermejo de la camioneta que transita por todo el país, que la Municipalidad quiere poner esa camioneta con counselors. ¿Por qué cuento esto? No tiene nada que ver con lo de hoy, chicas, pero estoy como impactado porque estamos hablando de lo social. Hace media hora me llamaron por algo social, no sé si me entienden. Es como que algo se está empezando a generar, Claudia y Laura, con el proyecto. Y nosotros hace 10 años que te venimos taladrando. Claro, pero vos sabés qué pasa. No, ya sé, pero la fruta hay que esperar que madure. Sí, sin duda. Y preparar el terreno. Y preparar el terreno. Y ahora hay suficientes egresados que pueden acceder a diferentes acciones. Antes éramos menos.
real. Yo me subo a una camioneta, Dale, voy. Dale. Y ya que te subís a Bueno, la camioneta, contanos, Camu, hago un paréntesis ahora Bueno. para saludar, y mientras nos va a contar Camu de qué se trata su proyecto, Andrés. Bueno, yo me Dale. tengo que retirar porque me acaban de tocar el timbre por la hora. Gracias por haber venido. Bueno, Camu, suerte Celeste. Gracias. Gracias. Después, Me encanta que estén haciendo lo que están haciendo y Andy, vos sabés que yo te admiro como profesional y como persona, porque si hay alguien disruptivo, dicen que yo soy disruptivo, pero vos sos más que yo, así que... Bueno, chicos y chicas, y chiques, que les vayan en el espacio y grábenlo así y después lo veo. Dale. queda Sí, está todo grabado. grabado, está Les saliendo. mando un y- abracito, sobre todo a Celeste, a Vivi y a Camu, que van a presentar sus cuestiones. Gracias, Andrés. Gracias. Saludamos, además de saludarte a vos, saludamos a Paula Salinas, ahí está también Claudia Di Marco, Pato Bruno, Claudia Ruscarela, Celeste Silva, María Belén Urquía, María Rosa Giuliani, Betty, ahí está Sandra Nakashima. Sandra Pardo, que es bueno, una alumna nueva. sí. Hatsu Nakashima, que es la San Nakashima, Magalí Milianir, Marcelo Ricciardi, que es otro del club. Bueno, son muchas personas, es convocante. Chau Andrés, gracias Chao, por chicas. venir. Chao, chiques. Chao. Chao, Chao, chao. 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 Bueno, che, y le pasamos la posta, posta Camu. a Andy, Andy. que va a coordinar a Andy. Bien, Así que ahora me callo. Bien, yo un poco la presentación del espacio ya lo realicé. Por ahí sí comentar que las temáticas, si bien salieron de cada una de las compañeras, también un poco la invitación que les realicé a cada una tenía que ver con que vi que cada cual tenía un compromiso personal con lo que van a estar presentando hoy. Y realmente creo que son temas particularmente relevantes en el mundo que estamos viviendo. Por ahí comento cuáles son los 3 temas para generar un poquito más de impacto, de suspenso, ¿no? Y para que ya se vayan No nos entusiasmando. presiones, no nos presiones. Sí, Los 3 temas que presionalas, presionalas. uno, y también es uno de las aristas que yo creo que se trabaja un poco, y también les mencionaba esto de pensar la consultoría de la sexualidad en marco de derechos. Vivi nos va a estar compartiendo su experiencia y sus reflexiones en torno a la educación sexual integral. Se ha desinformado mucho en nuestro país, hay grupos que están interesados justamente en generar confusión, y esa confusión termina vulnerando los derechos de muchas personas, ¿no? Y si queremos sanar nuestra sociedad, como decía nuestro querido Claudio Naranjo, que ya no está más, es que tenemos como que sanar la educación también. Entonces nos va a estar comentando cómo se trabaja con educación sexual integral en nivel inicial, ¿sí? Y también ahí poder reflexionar un poco cómo el counselor tiene mucho que aportar también. ¿Mm? Eso se los dejo ahí. Después la compañera Celeste va a estar también trabajando en algo muy importante, que es sobre qué pasa cuando en las instituciones y en el ámbito laboral se generan dinámicas y procesos de acoso. Y acá vuelvo con lo que les comentaba antes, de entender los procesos a partir de la perspectiva de género, ¿sí? Que cuando no tenemos esa perspectiva, dejamos de entender muchas de las dinámicas que se dan en nuestra sociedad. Vuelvo para quienes ya tengan alguna aproximación al enfoque centrado en la persona. Ustedes saben que una vertiente muy importante de Rogers tuvo que ver con su desarrollo político, ¿sí? Entonces, para entender cómo se dan estos procesos en los cuales las personas van relegando ese poder y cómo la tendencia actualizante se va disminuyendo, también tenemos que entender qué pasa en las instituciones y cómo el género tiene mucho para hablar de cómo circula el poder en los vínculos. Así que les dejo ahí también para que acordársele. Y otro de los temas tabúes, si los hay, es pensar que todas las personas tenemos sexualidad en los distintos ciclos de la vida, pero también las personas que tenemos diferencias en nuestros cuerpos. Y en esa relación nos acercamos a este concepto tan interesante, que es dejar de hablar o
complementar esta noción de la discapacidad para hablar de diversidad funcional. Y entonces acá, mi querida amiga Camu va a estar comentándonos sobre estas indagaciones, estas iniciativas que tiene de trabajar y de acompañar en el ámbito de la sexualidad a personas desde la mirada de diversidad funcional. Muy bien, El ¿ya me micrófono pasás es el suyo. micrófono? Primero tenía ganas de contarles un poco cómo fue que llegué a esto. Andy, hoy cuando estabas comentando todo lo que dabas en tercer año, era tal cual. Y no me olvido más, en el acto de final que nos dieron los diplomas, esos los diplomas previos al diploma oficial, y los mates, me acuerdo que me acerqué a vos y me dijiste, dale, metele, dale que vos... Y yo no me lo olvido más porque realmente fue algo que me quedé como, pa, tiene razón, tengo que confiar en mí y le tengo que meter. Con las consultorías de Andy, en sexualidad, en pareja y familia, me pasó que me empecé a acercar a algo que, por más que yo tengo 30 años, pero siempre fue un tabú. Yo fui a un colegio de mujeres católico, privado, donde eso no se hablaba, y bueno, una familia que tampoco. Y yo pensando, ya abordando junto con Andy y haciendo los talleres y demás, fui pensando qué poco sé de esto, cómo voy a acompañar sin tener en cuenta o sin indagar un poco más este eje de la identidad tan importante que es la sexualidad y que nos acompaña toda la vida. Entonces decidí acercarme más a eso y formarme para tomarlo como una herramienta de la consulta y de la vida en general. Me di cuenta de los prejuicios y personales que también tenía, y que me iban a dificultar a la hora también de la puesta en práctica de la carrera. Así fue que decidí, tuve el changüí de la pandemia, porque si no, capaz que no lo iba a poder hacer. Cuando empieza la pandemia, pude hacer la especialidad, iba a decir, de sexualidad con Walter en San Isidro. Bueno, ahí surgió, porque ahora y esto también les agradezco Andy, Lau y Clau por confiar en mí también en presentar hoy mi trabajo. Con Andy yo había hecho unos trabajos que estaban muy buenos, y lo que me pasó cuando me dijo de esta charla de hoy, yo me quedé pensando, digo, pero esos trabajos yo no sé, a mí me pasó algo en la especialidad, que fue como un día que Walter dice, no sé si lo conocen a Walter, nosotros lo nombramos Walter recién hace un Guedin. ratito, Walter Ujú. Guedin de San Isidro, sexólogo, médico sexólogo y psiquiatra. Dice, sí, porque a las personas con discapacidad, retomo después un segundito la definición, retomando lo que dijo Andy de la diversidad funcional. Dice, con las personas con discapacidad hay asistentes sexuales de la Asociación de Meretrices Argentina que, bueno, acompañan a estas personas que tienen diferentes problemas. Bla, bla. Ah, sí, le digo, sí, me dice. Ah, pasó. No era parte, digamos, del programa. Al fin de año, cuando había que elegir el tema para hacer algún proyecto libre, yo dije, yo me voy a meter a ver qué es esto. Yo soy muy curiosa, me metí a ver, primero entré a la página, y así me fui metiendo me metí en un mundo que tuve que derribar todos mis prejuicios, derribar mitos, muchos mitos. Yo no sabía nada. Y no digo que hoy lo sepa, siempre se puede seguir aprendiendo y voy a seguir aprendiendo, lógicamente, pero fue un mundo que se me abrió y que yo dije, después de hacer hice la monografía, que es sexualidad y discapacidad,
sobre las personas, la dimensión sexoafectivo de las personas con capacidades, bueno, diferentes, se dice, no es así, ya voy a aclarar mejor el término. Dije, ¿cómo me voy a quedar esto para mí? Y dije, no, esto que no se habla es mi oportunidad. Va a haber muchas personas escuchando, quizás, no sé, va a quedar grabado. ¿Cómo me voy a quedar para mí todo esto? Entonces, yo ahí dije, no, bueno, tengo que presentar esto. La monografía es muy larga. Cuando hablamos de sexualidad y discapacidad, ambas palabras por separado ya generan un impacto. Unidas, peor. Cuando yo les he nombrado esto a alguien, se quedan, pero yo también estaba así. Y esto hasta me di cuenta que lo empezaba a hablar con cualquiera. Estaba tan cebada que, bueno, ya empecé a investigar, y yo pensaba mucho esto de lo que decía Andy, de la diversidad. Lo mismo sucede con estas personas que, a ver, aclaro un poco el término, la diversidad funcional o discapacidad, varía el término según con qué enfoque se lo tome, ¿no? Discapacidad es como más un término, si se quiere, desde un enfoque más médico, y acá adhiero a Andy a la definición de diversidad funcional, ¿no? Y bueno, ahí me empecé a meter, y empecé a ver un montón de mitos, y después ir contrastándolo con la realidad, mitos que yo también tenía, y mitos que aparecen recolectados. La monografía es muy larga, voy a intentar resumirla lo mayor posible, igualmente Camu, siempre ¿te queda a acordás? disposición. ¿Te acordás, por ejemplo, un mito como para poner de Sí, sí, sí. ejemplo? Sí, por ejemplo, que Contanos un son mito. personas asexuadas, eh, que son niños eternos, que no se puede dar educación sexual a personas con diversidad funcional, que no tienen deseo sexual, que no tienen necesidades, y la terrible perspectiva de heterosexualidad que desde ya se da a nosotros, que es: se es heterosexual hasta que no se demuestre lo contrario. Imagínense yo decir, bueno, sí, una persona que tiene una discapacidad es transexual. No, eso es como que el cerebro ahí explotó. Bueno, vos Y sabés algo que se está investigando muchísimo ahora, que de las personas que pertenecen al espectro autista, no se sabe bien por qué, pero se ve que hay muchas personas que desarrollan identidades trans. Inclusive más que en población neurotípica. mira, Ujú. eso unas cuantas Bueno, y cosas. eso, imagínate, hay grupos que se Claro. dedican pura y exclusivamente a investigar esto y a ver cómo pueden acompañar a personas trans con Dentro del espectro autista. autista. Ajá, ajá. Claro, de mitos de millones, que yo también los tenía, ¿eh? O que la sexualidad de ellos es descontrolada, que no tienen control de los impulsos, que no lo pueden controlar, que si se estimula o si se les, qué sé yo, si se les educa en educación sexual, se va a despertar esa sexualidad dormida y eso puede ser contraproducente, que si se reproducen se va también la discapacidad, se va a ir transmitiendo. Bueno, un montón Hay otra cosa que se me ocurría y te quería consultar en cómo sí, te impactó a vos empezar a hacer este proceso de indagación, involucrarte y demás. Y también con lo que por ahí comentaba Andrés al principio, que también muchas veces con el counseling pareciera como que hay como estas cosas, no decir, bueno, el counselor hace esto y no hace lo otro, ¿no? Por ejemplo, acá que es compañera de la casa y que es docente, Lorena D'Adamo, que ella es counselor y coordina un dispositivo de la Cedronar, y no tengo, al contrario, tengo el honor de decir que ella fue mi jefa durante un par de años. Y vos decís, bueno, pero para un counselor trabajando en un lugar relacionado al consumo de sustancias, claro que sí.
a veces también, como la discapacidad está tildada desde este lugar más médico, podríamos decir que tiene un counselor para decir o para aportar en este campo. ¿Vos te imaginaste o incursionaste en esta experiencia de acompañando a personas con algún tipo de diversidad funcional? No, yo recién estoy, o sea, lo que hago ahora, y lo digo con total honestidad, es poner sobre la mesa lo que no escuchamos, lo que no se habla. Ponerlo sobre la mesa para mí es, por eso lo elegí, para mí es un gran, gran paso. Para abrir una puerta a futuro, porque esto también, y como estamos muy acostumbrados también en enfoques humanísticos, estos lo saben ya los que estudian, los que se reciben, Lau y Clau nos taladran, así, esto es en conjunto, en red. Esto es multifocal, es un trabajo que se tiene que hacer de forma interdisciplinaria, en conjunto con las familias, con los cuidadores, con los docentes, con la gente en general. No es algo que se puede hacer de un modo individual, obviamente como otras temáticas. Sí, Lau. Me gustó esto cuando empezaste a nombrar, digamos, la comunidad, digamos, todos los actores sociales, digamos, que estamos integrados en la sociedad y vinculados con la temática. Y cuando nombraste la familia, ¿no? Porque la familia, estimo también, que tiene mucho desconocimiento. Sí. Entonces también es un aprendizaje para la familia. Qué importante, y ya lo vemos en un montón de situaciones, que de hecho también estamos trabajando con Claudia, estamos viendo algunas cuestiones de autismo y demás. Nuestro rol de acompañamiento, más que a la persona que tiene la problemática o está pasando, digamos, alguna transición o demás, la familia que está acompañando a la persona, ¿no? Y el Las rol familias que también, normalmente están muertas de miedo, exacto. en Y también en tienen todos estos los sentidos, mitos, ¿no? prejuicios, sí, sí. Podríamos Y hacer un también, programa de derribando mitos. me encanta, me anoto. No, y también esto de la familia como el rol del counselor como educador, que tanto hacemos también hincapié y que por ahí uno lo usa en la consulta, pero también el rol educativo imprescindible. Creo que ese es uno de los, si se quiere, yo indagando y viendo como profesional que estoy arrancando en mis inicios, digamos, pensando qué podría hacer yo con esto, y yo creo que se despliega el ala totalmente social, que tanto venimos insistiendo en abrir esa parte social, de ir fuera del consultorio, en las instituciones, trabajando en conjunto y teniendo en cuenta esta tarea que tenemos como counselors, que es la educación. Yo creo que va mucho por ahí, es lo que yo vengo pensando bastante. También partamos de la base de que vivimos en una sociedad que ya está, lo que vos decías, Andy, hoy al principio, el tema de la educación sexual ya sigue siendo algo pendiente, sigue siendo algo que escasea. Imagínense la educación sexual para personas con diversidad funcional, y la respuesta no es tan difícil, es la misma adaptada. No hay mucha tampoco vuelta que darle. ¿A qué voy? Creo que viene mucho con la predisposición, el compromiso y bueno, un Estado que tiene que estar, y todo un tema estructural Presente, el presente. tema, bueno, ahí Claro. aparecen los actores sociales. Mirá lo que te dicen, María Belén Sí. Urquia dice, me interesa, bueno, piden la monografía, que vos algo querías comentar sobre Sí, eso, que sí, está a lo que quieran, disposición. eso aclaro, porque por ahí yo me cuelgo hablando y no me cuenta la hora, ustedes frénenme. Pero No, cualquier cosa me escriben, yo les mando los links, la monografía, todo se comparte, así que ningún problema, me escriben. Bien, María por Belén cualquier red. dice que acompaña a un grupo de padres con hijos con síndrome de Down y autismo, ¿sí? Así que bueno, cuando yo antes decía esto de la dificultad, de la persona que tiene la dificultad, no hablaba solamente de la diversidad, digamos, y discapacidades también, sino la persona, por ejemplo, me imaginaba un adolescente también, como para ir variando, públicos, ¿no?
que ahora, bueno, vamos a ver los niños más pequeñitos, con Vivi, y vamos a ver el ámbito laboral, cómo se juega ahí algunas cuestiones con Celeste. Pero digo, la familia, el entorno, nos falta muchas veces comprender en el convivir con un otro, comprender lo que le está pasando, y todo lo que venías diciendo, profundizar, que alguien nos pueda acompañar no solo en lo que estamos transitando o la problemática que esté teniendo, sino también informarnos y orientarnos a los padres. Y también, Perdón, y me voy a poner en absoluta monotemática en este aspecto porque quiero que quede como grabado y con luces de neón, que lo mencionó al pasar Andy, ¿no? La sexualidad como un derecho inalienable del ser humano, exacto, de la persona. sí. Cuando podemos pararnos desde ese lugar, se nos abren 1000 posibilidades en pensar y en empezar a preguntarnos por qué molesta tanto, por ejemplo, la educación sexual integral. ¿Por qué molesta tanto que al punto tal de que tenemos que empezar a visibilizarlo de esta manera? ¿A quién Bueno, beneficia eso? Clau, vos tocaste este punto y ahí aprovecho a hacer como... ¿Vieron cuando se pasan el programa de un programa al otro que se hacen así el pase de la Ajá. radio? Bueno, en realidad por fines como expositivos separamos, pero en realidad los dos temas de Vivi y de Camus son el mismo, porque uno de los pilares de la ESI tiene que ver con valorar la diversidad, con el respeto a la diversidad. Y la diversidad no solamente en el sentido de diversidad sexual, sino que acá volvemos a la diversidad que puede haber en etnias o la diversidad que puede haber en términos de diversidad funcional, ¿no? Y acá particularmente retomando este gran abanico de ESI, que también por si hace falta lo digo, cuando hablamos de ESI estamos hablando de una ley, además de un contenido, cuando hablamos de ESI estamos hablando de una ley. Y ahí también volvemos al tema del Estado, y cuando hablamos del Estado también me gusta hablar del otro polo, que es la ciudadanía, que sin Estado no hay ciudadanía. ¿Sí? Entonces, me parece importante traerlo en eso, que cuando hablamos de ESI, hablamos de un derecho de todas las personas. Y como es un derecho de todas las personas, aquellos profesionales del campo de la ayuda, tenemos que tener formación, al menos, ¿sí? Más allá de que tengamos una injerencia o un trabajo específico. Así que Claro, aprovechando sí, ahí sí. esa conexión y ese traspaso, por ahí, bueno, Vivi, si nos querés como comentar, si Muy te querés bien, sumar. sumo. Bueno, mi tema es del ESI, un tema muy controversial, muy cuestionado, muy coyuntural, digamos, ¿no? Y el ESI en el jardín, desde el jardín, cuánto más, ¿no? Porque, como ustedes decían recién, la familia que resuena con esto, ¿qué piensa? ¿Qué, cómo y para qué se van a enseñar determinadas temáticas a los niños, ¿no? A los niños y niñas? Bueno, y estamos con esta ley que es la 26.150, que habla acerca de la educación sexual integral como derecho de niños, niñas y adolescentes en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Entonces estamos hablando de algo que realmente es un derecho, como decía Andy y como decían Claudia y Laura recién, ¿no? Pero bueno, desde el jardín es como que toma otra dimensión. ¿Por qué? Porque está la edad de los niños y niñas que van a recibir estos contenidos, el modo de pensar de las familias, la suma de concebir y entender la sexualidad, una carga de creencias, de mandatos y de historia particular que tiene la historicidad de cada una de estas familias que son el reflejo de estos chiquitos que llegan al jardín, ¿no? Entonces, fundamental lo que decían, y creo que se entrama con todo esto que estamos diciendo,
la llegada de la familia, ¿no? Entramar lazos de afectividad y de confianza con las familias. La familia que tiene que poner entre paréntesis esos miedos, esas dudas, esos prejuicios, y establecer relaciones de confianza. ¿Y cómo las establecemos? Llamándolos, haciéndolos partícipes, siendo otros actores, agentes de este proyecto o de esta ESI, que es tan importante. Y también adjudicarles un rol, es decir, que estén informados y que además participen en determinados momentos de esa educación. Además que estén informados de los contenidos, que nada tienen que ver con la genitalidad. Apartados de la genitalidad tienen que ver más con el conocimiento del propio cuerpo, con el cuidado del propio cuerpo y el de los demás, con la expresión de sentimientos, de emociones, con actitudes, con valores, y sobre todo con el respeto por la diversidad, ¿no? Porque estos derechos son igualitarios, justamente. A mí algo que me gusta cuando presento, cuando tengo que presentar algo relacionado a cómo se trabaja con la ESI, en las escuelas, porque insisto, también podemos trabajar con ESI con adultos y en otras instituciones que no sean necesariamente instituciones educativas. Mostrar un formato de una clase en la que trabajan con niños, niñas, niñas, para justamente terminar de clarificar este mito de que se iba a enseñar a los niños, que se iba a obligar a que los niños se masturbaran, o cuestiones que no tenían absolutamente ningún asidero, que se les iban a instruir a tener prácticas sexuales o cualquier cosa, ¿no? Y cuando veíamos directamente el video de una clase, que yo creo que esto ayuda, también es un recurso en el que Rogers fue pionero, ¿no? Como de sacar el tabú del misterio que sucede en esa sala oscura, en la cual la persona que estaba era como soberana absoluta y tenía todo el poder de decir, no, bueno, ok, esto es lo que yo hago, a ver, hablemos de lo que yo hago, acá está, ustedes pueden hacer lo mismo con sus prejuicios. Y cuando se mostraba, por ejemplo, esto, ¿no? Se les preguntaba a los nenes cuando iban al baño cómo era, y los nenes solos decían, ¿no? Bueno, la ropa me la tengo que sacar yo, y las partes de mi cuerpo que están cuando en el baño, y quién me puede tocar y quién no, el tema del consentimiento, ¿no? Y bueno, un poco cómo presentar ese trabajo también ayuda a clarificar el lugar. Andy y chicas, a mí hay algo que siempre me ocupó mucho. Cuando salieron grupos de personas a criticar la ESI, salían al grito de "con mi hijo no te metas", y a mí me impresionaba mucho porque hablaban de ese hijo como una posesión, siempre hablando desde una relación de poder del adulto, por más que sea tu padre, un adulto que tenía un derecho sobre esa otra persona. Entonces, eso siempre me generó mucho ruido, porque los padres lo que tenemos que tener es responsabilidad sobre esa vida, sobre ni el mamífero humano es el que nace más desprotegido, pero siempre, y escuchen si pueden algunas filmaciones que hay, siempre se hablaba del hijo como de una posesión. Claro, por eso una hoy posesión sobre la que se con esto de tenía un derecho. Por eso hablábamos de presentar el recorrido de cómo en la institución nosotros damos la formación, de pensar la sexualidad en clave de derechos, ¿no? Porque también en clave de derechos, y pensarla a lo largo del ciclo vital, eso nos hace de ver de que los niños son personas en un momento temprano de su vida. Esto que parece una estupidez, los niños son personas, porque también muchas veces, y yo trabajo en el acompañamiento a niños, en particular en cuestiones de género, pareciera que cuando vos llegás a los 18 años, un alma te posesiona, y vos antes eras un recipiente vacío que no podías decidir absolutamente nada sobre tu vida. Ojo, a los 16 podés votar,
pero antes no podés disponer, sobre ejemplo, sobre tu identidad. Y cuando llegás a la vejez es como que volvés al estado anterior. Se te va el espíritu de nuevo. Se te Claro. va. Claro. Poco a poco el espíritu, ¿vieron? Pero piénsenlo en términos de relaciones de poder de adultos Entonces, claro, ahí con volvemos a otras pensar etapas vitales. a los niños no como no como objetos de tutela, Ujú. sino como sujetos de derecho. Y eso es lo que hace el cambio 180 grados. Sí. Hay una cuestión también que me llama la atención de los adultos, que pareciera que hablar de sexualidad está resuelto, como que uno es libre de hablar de sexualidad, de genitalidad, como que es un tema abierto, y se nota puntualmente con los niños y en el jardín y con la ESI, que la problemática, cuando hablaban de miedo, uno de los miedos tiene que ver con no saber qué decirle al niño, cómo decirle, en qué momento decirle. Es decir, y por eso también que no quieren que se abra el juego, ¿no? Que nadie les diga algo que ellos no le hayan dicho, bueno, y ahí se empieza a complejizar, ¿no? Claro, sí. Bueno, esto está planteado, el proyecto está planteado en talleres en donde la circulación de la palabra es fundamental entre los chicos, con sus conocimientos ingenuos que van a hacer andamiaje con los nuevos, y bueno, que van a surgir a través de diferentes recursos, ¿no? Bueno, y es fundamental el tema de la familia y del respeto. Me parece que son dos palabras claves acá, ¿no? Dos palabras claves. La familia y el respeto, y justamente eso, la responsabilidad de todos en este derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, Vivi, y lo que le quería había preguntar, particularmente, porque vos tenés como esta doble, sos un doble agente, porque vos tenés la formación como counselor, pero en tu pasado oscuro, sos docente. Sí. Y también un poco retomando lo que comentaba Camu, bueno, esto lo hemos hablado mucho y el modelo, desde cómo pensamos el counseling en Argentina, tiene mucho más que ver con lo educativo que con lo psíquico, con lo médico, ¿no? Digo, hay algunos países en los cuales la profesión de counselor existe, y por ejemplo existe la carrera de counselor clínico, ¿sí? Y eso ya tiene toda una formación y tiene toda una forma de trabajo, y también genera otras condiciones. ¿Cómo estamos pensando y cómo está la forma que tomó el counseling en Argentina? Bueno, pareciera más que va más con este modelo educativo no escolástico, ¿no? Entonces por ahí te quería preguntar eso, ¿cómo fue para vos pensar este proceso, armar los talleres, a la hora de pensar qué dinámicas ibas a generar, cómo ibas a articular esas dinámicas? Que a mí lo lindo y lo que me gusta cuando veo las propuestas de ustedes es que no se quedan en una colección de dinámicas. Que yo cuando digo eso digo, ay, algo hicimos bien, por favor. Y empieza a llamarnos. Tienen que ver este proyecto y tienen que ver este otro. ¿Sabes por qué es la emoción? Porque una colección de dinámicas y de recursos no necesita una carrera. Lo podés sacar de una página de internet. El criterio profesional es lo que ustedes construyeron a lo largo de 3 años. Y que tiene que ver con la adquisición de contenidos, pero tiene que ver con el desarrollo de un criterio profesional y con las benditas actitudes de las que tanto se habla. ¿Cómo fue eso para vos? Mira, yo en realidad no es oscuro, sino que es actual el, el ser docente. Y bueno, yo doy educación sexual integral. Trabajo en 2 escuelas, creo que la mayoría lo sabe. En una de las escuelas, y te lo comenté, Andy, hay un proyecto de abuso, prevención de abuso sexual infantil. Así que es usual trabajar la ESI en esa escuela. Y en la otra escuela estoy en el primer ciclo, y generalmente también trabajamos ESI, y vamos por el lado de la educación emocional, ¿no? Todo esto de poder expresar lo que sentimos, y en el primer ciclo sobre todo, porque yo en la otra escuela estoy en el primer ciclo, es así, me voy
soy de amplio espectro. Y bueno, y trabajamos en base también a la educación emocional y a la familia y al cuidado justamente de esto. Para mí fue una continuidad, pero realmente tu cátedra, Andy, fue un abrir cabezas. ¿Por qué? Porque no solo es esto de escucharte y lo generoso que sos, sino también la oportunidad de hacer esto que son trabajos escritos, porque con Andy estuvimos no solamente haciendo esto, sino que estuvimos haciendo el ejercicio de la escritura en diferentes oportunidades, que a mí me parece fantástico y fundamental para la formación profesional. Por una parte a mí me encanta escribir, yo creo que Andy ya se dio cuenta, pero que por ahí me dice que tengo que tomar una posición más mía y no tan literal, pero la oportunidad es realmente para agradecer, porque nos diste la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento, de investigar y de hacer estos trabajos escritos, que fueron varios, que yo estuve encantada realmente, porque, no sé, yo ya me puse en la posición, en el rol, me calcé los zapatos. Es importante, Vivi, es importante porque están en tercer año y que ya vivencien el rol antes de salir a la cancha, es importantísimo. Y todos los profesores de enfoques humanísticos, desde el primer día, desde que están en primer año, bueno, y ustedes que están en tercero, y Camu que ya egresó, que pasó por todo el proceso, en cada año, ¿sí? Además de dar, porque nosotros decimos, un poco lo que dijo Andy también, contenidos, de hecho, hasta también uno puede googlear contenidos, bajar libros. El tema es la transposición didáctica, el tema es todas las otras habilidades que ustedes van desarrollando desde el primer año hasta el tercero, que tiene que ver con esa profesionalización del rol. Con que abran cabeza, con que puedan armar un proyecto profesional, con que ese proyecto salga directamente, como dijo Andy, ya puede ser presentado en cualquier lugar, y eso es el orgullo que nosotros tenemos, ¿no? De las producciones que van realizando. De que sean creativos, de que tengan una mirada social crítica, de que puedan ver los emergentes y poder generar respuestas concretas a eso, desde una fundamentación profesional sólida, en donde todo eso es lo que hace que ustedes puedan apalancar un montón de diseños, proyectos, actividades hacia afuera y hacia la diferencia profesional. Hacemos el paso, Andy, te invito a hacer el paso de programa. Me gustó. El paso de programa, ahí lo que podemos hablar, como comentaba Vivi, es que en toda relación en la cual está mediado el poder, que es constitutivo en todo vínculo, muchas veces se generan abusos. ¿Y qué pasa? Y por suerte, y ahí vuelvo a este tema de con mis hijos no te metas, menos mal que existe el Estado, porque si nadie se metiera cuando hay situaciones de maltrato, de violencia, los seres humanos nos hubiésemos exterminado hace bastante tiempo. Y convengamos que los mayores abusos, los porcentajes mayores, y esto no es opinión, es información, para seguir en el modelo televisivo, se da en los senos intrafamiliares o cercanos. De confianza, en donde uno siente confianza por así, ¿no? Bien. Yo les quiero comentar, para hacer también ahí un poco el pase algo que me pasó, espero que no me siga pasando, recuerdo haber tomado conciencia de que me pasó. Yo me acuerdo si había sido el primer año o el segundo que me había recibido, que había empezado a trabajar como psicoterapeuta, y que ya estaba indagando y viendo, bueno, cómo repensar mi práctica a partir de la perspectiva de género y diversidad. Y me acuerdo que, de nuevo, de los primeros consultantes, ¿no?
Y esta consultante era una mujer que trabajaba en un banco y que consultaba por cuestiones ligadas a la ansiedad, ¿no? Y si yo en otro momento me hubiese centrado pura y exclusivamente en que ella tenía ataques de pánico, hubiese hecho un sexto del trabajo que hice. Porque cuando la empecé a escuchar y la empecé a acompañar, nos dimos cuenta que sus ataques de pánico no eran por problemas de ella, sino porque en la institución en la que ella trabajaba sistemáticamente era violentada en múltiples formas por un varón. Cuando me di cuenta, yo no, pero ¿vieron cuando te tenés que sentar y agarrarte la cabeza? Yo digo, no puede ser que se me haya escapado esto. Y cuando me di cuenta y miré para atrás, digo, el desastre que podría haber hecho si no hubiésemos actuado a tiempo. Y estas problemáticas no lo vamos a trabajar acá, por eso por ahí comento algo. Por ejemplo, cuando hablamos de bullying, que hoy por hoy es una categoría que está muy discutida, porque no hablamos de problemática entre pares en el sentido de que un problema lo tiene un niño en una escuela que no se sabe defender, sino que en definitiva cuando los vínculos se vuelven violentos, lo que se enferman son las instituciones. Entonces, de nuevo, en esta idea de la salud de nuestra frágil democracia y trabajar por recuperar nuestras instituciones, por ahí Celes, te quería pedir y preguntar, bueno, un poco, ¿qué te inspiró a tomar esta temática? Yo me acuerdo que todavía ni siquiera habíamos terminado. Yo ya sabía. Y que vos ya estabas ahí, que lo tenías Yo como... ya sabía. Sí, eso iba a contar. Yo bueno, me abrió mucho la cabeza. Yo tenía un prejuicio con la consultoría en sexualidad, como de verla más limitado a lo que es consulta de pareja, disfunciones. Y desde la primera clase, cuando Andy abrió el abanico de posibilidades de todo lo que se puede abordar desde sexualidad, bueno, ahí desde el principio supe que me gustaba investigar sobre el acoso sexual en el trabajo. Y un poco, bueno, ¿qué me inspira a esta temática? Son dos cosas. Me llama poderosamente la atención el poder llegar a ayudar a quien por algún motivo no puede pedir ayuda, a quien está de alguna forma paralizado en ese pedir ayuda. Y segundo punto importante, que durante varios años lo sufrí en primera persona el acoso sexual. Así que bueno, son dos cosas que se unieron y de una pensé en tocar en profundizar sobre esta problemática. Bueno, el objetivo del proyecto es concientizar sobre el acoso en el trabajo, el acoso sexual en el trabajo, para poder disminuir los casos. Es muy alta la cantidad de casos que se dan en las organizaciones. Y bueno, y un poco como lo pensé, digamos, el trabajo es enfocarlo desde tres perspectivas diferentes. Desde el sufrir de la víctima, que de alguna manera ve truncada su capacidad de desarrollo. Otra perspectiva en la que me centré es desde el rol de los testigos, que de alguna manera pueden acompañar, pueden apoyar o pueden ignorar. A lo mejor no con la intención, ¿no? de mirar para otro lado, sino que bueno, es toda una situación, como decía Andy, es una situación de vínculos y de la organización que se va enfermando y enferma a la organización. Y bueno, ese es el otro punto de vista, es el de la organización. ¿Cómo hace la organización para, de alguna manera, tratar esto desde de las partes, de sus miembros, tratar los vínculos, tratar las personas para
para que la organización tenga resultados positivos, para que los vínculos sean positivos, y las consecuencias, bueno, son muchas, tanto para la víctima como para la organización. En cuanto a la víctima, como decía Andy, ataques de pánico, problemas de familia, tensión en la pareja, ansiedad, bueno, y muchas más. Y en cuanto a la organización, también, o sea, rotación de personal, un clima de trabajo tóxico, despidos, indemnizaciones, malestar general. Desde la perspectiva más fría, para la empresa, para la organización, termina perdiendo. Inclusive Totalmente. desde el lado más capitalista inmundo de que me importa nada Que son los seres intereses y no humanos, afectos. Sí, si te querés centrar en resultados y en productividad, también te termina saliendo caro. Sí, crea un buen totalmente. clima, sí. Totalmente. La realidad también es que, bueno, por ejemplo, el proyecto el taller está pensado para organizaciones que son las que realmente están en esa movida del clima laboral y de mejorar los vínculos y la cohesión grupal y demás. Y lamentablemente es mucho más difícil llegar al trabajo informal, a un montón de otros ambientes de trabajo donde se da, y capaz mucho más que en estas organizaciones más modernas. Pero bueno, algo es algo y se puede empezar a concientizar por este tipo de organizaciones. Y bueno, el taller en sí, la verdad que es re lindo, a mí me encantó armarlo. Para mí Fue fue re lindo tu un... proceso, Celeste, de cómo... Porque a mí lo que me llegó con una frescura que fue muy, muy, muy lindo fue esta cuestión de que tenías ganas de trabajar el tema y no tenías como el decir, porque a veces viste que la inspiración te viene al revés, como que leíste algo, viste una película, como que tenés un algo y decís, bueno, vi algo de esto y más o menos creo, vos querías trabajar el tema. trabajar el tema. Y como que fuiste encontrando tu forma, y en las conversaciones que íbamos teniendo, viste, por ahí vos me comentabas que tenías ganas de algo, y yo te Sí. iba diciendo, pero metele más, y vos decías, bueno, no sé si esto se puede. Es que para mí fue todo un trabajo personal, y es como transformar esta experiencia que es pasada y vieja y demás, pero que queda dentro. Entonces es como transformar esa experiencia fea en un proyecto realmente lindo y de ayuda. Entonces es como todo un trabajo interno que yo trabajé porque era como tabú mío, interno, y fue sacar todo eso, y bueno, obviamente Andy me reayudó. Con tips al proyecto en general realmente estoy muy agradecida porque, como decíamos, es como una previa al salir ya preparado. Incluso, bueno, con Clau y Lau yo había hace un tiempo mencionado un proyecto que quería hacer, que todavía tengo las ganas, pero que no sabía bien darle forma, y la verdad que esto es como que me aceitó muchísimo. La verdad que es un Yo valor agregado tremendo. les quiero decir algo, que si no se me atraganta, ¿vieron? Todo lo que escucho, bueno, aparte de emocionarme muchísimo, cuando nosotros soñamos a Andy, la conocimos hace muchísimos años, es No, más, hace poquito, por la muy edad, Claudia. tímidamente Está bien que vos te dejes las canas, pero... estábamos haciendo participando de una feria espantosa cuando realmente A la que yo no queríamos, fui. no, la que organizó Laura y no fue, pero ese es otro tema que se los cuento en otra En oportunidad. otro momento. En otro podcast. Sí, y aparece Andy, aparece Andrés. Bueno, esta chica es una psicóloga, vino a instalarse a Rosario, ajá. Y yo veía esta larga flaca ahí, digo, ¿qué Sí. hacemos? Estábamos nosotros intentando armar todo acá, con muchas dificultades, pero bueno. Y fuimos creciendo y fuimos pensando
ahora porque está Andy, ¿no es cierto? Pero en general, y con mucha compañía de Andy, de Lorena D'Adamo, de todos los profes, pero fundamentalmente en construir una institución que fuera fundamentalmente habilitante, pero no habilitante profesionalmente, habilitante como personas. Y yo cuando las escucho, pucha, se me pianta el lagrimón porque la libertad que se respira en las cátedras, en todas, y esto que marcó Andy, de que es una construcción colectiva y que es una cuestión de acompañamiento, no es un eslogan. En épocas donde el marketing es todo y donde el marketing construye todo, creo que lo más importante que logramos en Enfoques es eso, construir una institución habilitante de personas, que cuando dejan de ser estudiantes para convertirse en estudiosos, como dice mi amiga, que ya te lo robo, fundamentalmente se van sintiendo personas habilitadas para ayudar a un otro, en un montón de áreas, no importa dónde, en el consultorio, en la escuela, en las organizaciones, en la familia, con sus hijos, con su entorno, y yo creo que ese es el valor más destacable, y estoy muy orgullosa, y lo digo así, que lo pudimos construir. En épocas donde es tan difícil, parece, generar espacios donde se respire libertad, y donde construyamos ciudadanía, contándoles a la gente, a todas las personas que tienen derecho a tener derechos, esto realmente me siento muy bien y me siento muy orgullosa de todos y de todo lo que fuimos haciendo. Qué hermoso, Así que Clau, qué hermoso. realmente, pero estoy emocionada a las lágrimas, chicas, porque escucharlas es sentirme un poco en cada una de ustedes. Y me lo permito porque soy la más jovata y porque este es el mes de mi cumpleaños, aparte de ser el mes del counseling. He dicho. Y hoy es el cumpleaños de Sandra Pons. Hoy es el cumpleaños de Sandra Pons, le mandamos los que lo besote a conocen, Sandra. un besote a Sandra. La pueden saludar por mensajito todos los que lo conocen, que están del otro lado, a Sandra Pons, que bueno, nos Andy. acompañó desde el minuto cero. Y también. yo de nuevo les quiero Pero agradecer a las chicas que no me mandaron a freír churros. O sea, chicas, tienen ganas de trabajar. O sea, sí, sí, Andy, contentas, vamos a trabajar, danos más trabajo nomás. Un placer ver el crecimiento de cada una, seguir en contacto, porque algo que también es importante, que nosotros seguimos en contacto y en red. Y seguimos estando juntos, entonces sentimos que cada vez nos expandimos más, ¿no? Y que juntos somos más. Así que, Vivi. Yo lo destaqué a Andy, la destaqué a Andy, porque realmente aportó a esta construcción, pero realmente lo que vos dijiste, Laura, es así, lo quiero decir porque me quedé con eso, ¿no? Cada uno de los que estuvieron en esta trayectoria escolar que tuvimos y que nos transformó en esto que somos, porque yo siento la transformación, aportó a esto, y cuánto más fuimos modelados por cada uno de ustedes. Es así realmente. Yo por ahí la destaqué a Andy porque realmente... porque es destacable. Estrella, y cada uno tiene un rol. Una estrella de hoy. Pero realmente cada une, o como queremos decirle. ¡Vamos! Me gusta esto del moldeado, Vivi, porque en realidad cuando nosotras miramos... Disculpas, estoy resonando en esto, me siento así.
cuando nosotras miramos para atrás, no se dan una idea, ¿sí? Bueno, y siempre que cuando podemos estar juntos y contar la historia, contar el inicio y demás, y quienes fueron testigos de esos inicios, por eso también nos emocionamos con Andy, que estuvo desde el inicio, con Lorena, con otros profes que están desde el inicio. También se ve cómo nosotros hemos sido moldeados por ustedes, por cada comisión y por cada grupo que, como dijo Andy, tiene una dirección diferente, nos proponen cosas diferentes y nosotros nos abrimos a la experiencia, no sin miedo, pero nos abrimos y decimos, bueno, a ver, lo que presenten, lo que dispongan, acá estamos y así hemos crecido entre todos juntos. Y miramos hace 10 años atrás, y éramos poquitos, buscándole la vuelta, como dice Clau, a querer cambiar muchas cuestiones, con una visión social, con una visión de la comunidad, con una visión de la persona como agente en la comunidad, y bueno, y hoy lo estamos haciendo todos, y mucho a partir de los proyectos que cada uno de ustedes elabora. Esas son nuestras esperanzas. Libertad y confianza. Libertad y confianza. Yo por ahí se me Dice- ocurren dos, acá San Cayetano, judía. A ver. Lau, no sé si querés, si hay algún comentario para gente que no, porque nosotros como que nos pegamos la panzada acá y No, y Hay un bueno, aparte esto montón para de seguir. comentarios. Hay un montón de comentarios. eso como para ver si Sandra querés dice, comentar algo. Y por ahí, bueno, Vivi recién nos acercó esta resonancia tan sentida, pero por ahí para Camu y para Celes, si tienen ganas como por, no sé si como de transmitir un mensaje, pero sobre todo, por ejemplo, Camu, que a mí me emocionó un montón cuando el primer mensaje, literal, el primer mensaje que escribí y me dijiste, ay, Andy, sí, re, contá conmigo, ahora estoy atendiendo, termino y te hablo. Y yo dije, la loca está atendiendo. O sea, Bueno, pero ahí entra es en juego posta. No, no, ustedes. no, pero pará lo que voy. Es posta, estás laburando de counselor. O sea, Mal. viste, que por Y ahí, aparte cuando me decís, y lo mismo Lau, todo, cuando me dicen de colega a colega, es como, ay, es verdad, yo por ahí me olvido, pero sí, es cierto, uno se pone a mirar para atrás, es increíble el camino recorrido juntos, y creo que también ese estoy atendiendo no hubiese sido posible si no hubiesen estado todas estas personas, además de mi familia, amigos y demás, todos ustedes sintiendo que uno puede ser como uno es. Y creo que ahí es donde se habilitan todas las posibilidades. Y yo sentí eso y sigo sintiéndolo porque por algo sigo en contacto con las chicas y bueno, con Enfoques y con todos ustedes. Pero es ese habilitarnos a ser, para mí eso es, hacer y a crecer y a crear también. Por eso también me quiero tomar el atrevimiento, Andy, ya que me dijiste, bueno, a ver vos qué pensabas. Bueno, a mí me gustaría en un segundito, ustedes saben que a mí me gusta escribir, y viendo el trabajo de nuevo, leí mi conclusión y fue exactamente lo que yo sentí en ese momento al concluir el trabajo, que me llevó bastante tiempo. Y se los quiero leer porque es parte de mí y es algo que sentiría que me queda acá si no se los comparto. Así que pido permiso, les leo esto como para concluir mi aporte mínimo, si puede llegar a alguien, perfecto. ¿Puedo? Bien. Avanti rubia. Avanti, avanti. Escuchamos hablar de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, inclusión, diversidad sexual. Encontramos libros, revistas científicas, páginas web plagadas de consignas sobre la educación sexual integral, la pluralidad de sexualidades. Existe un cambio de paradigma sobre cómo vemos el amor, las relaciones, el placer, la erótica, los modos de sentir y vivir nuestros cuerpos. Nos ponemos la bandera de la diversidad en los hombros y marchamos por una sociedad más equitativa e inclusiva. Innegable es y bienvenida sea la evolución. Ahora bien,
La pregunta es si luego del recorrido realizado sobre la vida de las personas con discapacidad, y en particular cuando hablamos de la dimensión sexual de estas, vemos lo mismo. Pareciera que no. La literatura sobre las diversas sexualidades abunda, y encontramos proyectos y planes de acción en base a problemáticas como por ejemplo la atención sanitaria para personas con discapacidad. Pese a eso, cabe destacar que el presente trabajo, por desgracia, no reúne toda la cantidad de debates, de luchas, discriminación, de prejuicios, de violación total de los derechos. Sí, la teoría es infinita, útil y lógica, pero la praxis no. Este trabajo se titula Sexualidad y Discapacidad sobre la dimensión afectivo-sexual de las personas con discapacidad y o diversidad funcional. Un silencio que hace ruido. Y tiene un porqué. Se escucha un silencio que aturde, que hace demasiado ruido. Son aquellos que no tienen voz los verdaderos protagonistas de este trabajo y de tantas otras investigaciones que podemos encontrar por la web. Su silencio aturde porque es imposible no oírlos, no verlos, no sentirlos. Ellos están frente a nosotros, pero nos separa un abismo. ¿Acaso tenemos miedo de lo que nos pueden decir? ¿Acaso no queremos escuchar la verdad, esa que se nos incrusta justo en el ego? Es nuestra responsabilidad como sociedad, como profesionales, y más aún como humanos, del silencio. Actuar, deshacer esa distancia, ver con otros ojos y escuchar con otros oídos. Escuchar el silencio de esas minorías que hacen mucho, mucho ruido. No duela, no asuste, no nos sea ajeno. Esta es una conclusión pasional, que habla desde el dolor, desde la bronca. Lo académico se esfuma cuando delante de mí hay un ser humano que básicamente no puede estar siendo en el mundo. Un ser humano que estaba invisible hasta hoy, ese que es diferente a mí, pero hermosamente particular como yo. Ese que me enseña que realmente sé muy poco de muchas cosas. Pero esta conclusión también habla desde la esperanza, desde el deseo de cambio y de una sociedad más justa. Empecé a escuchar el ruido de ese silencio. Espero que en un futuro no tan lejano se transforme en una hermosa melodía compartida, en singularidades perfectas, libres e igualmente importantes y reconocidas, que cantan la misma música y hablan el mismo lenguaje. Ese es mi compromiso. Sí. Yo te voto, Camu, yo te voto. Tráeme la urna que me voto. Me Nada, encantó se los quería que termine compartir. con compromiso. Se los quería compartir porque, bueno, es lo que siento quizás acá. El tiempo apremia y bueno, hay mucho para decir y no tenemos el tiempo, pero... El tiempo hoy, pero vamos a seguir visibilizando, vamos a seguir con el compromiso de mostrar qué profesionales, qué pedazo de profesionales y de personas son nuestros colegas, nuestros egresados, todas las personas que transitan por enfoques, que constituyéndonos fundamentalmente como una institución que integralmente aporta valor a una sociedad tan necesitada de valores. Así que un agradecimiento gigante a la coordinación de Andy, a lo que se le ocurrió a Andy, y muchísimas gracias a ustedes, chicas, y en ustedes, a todos los alumnos, porque esto va a seguir, ahora se hizo por el mes del counseling, pero sin duda queremos presentarlos en sociedad, y nos parece una buena idea esto. Yo les Así quiero que, sí. ustedes. Muchas gracias por confiar en mí, en nosotras. Es un gusto haberlas conocido a las chicas. Es increíble cómo se van generando vínculos y vínculos y vínculos, y cómo permanecen y cómo nos vamos reencontrando desde otros lugares también. Es increíble esto que decía Andy también. Así que yo les agradezco a ustedes la posibilidad de poder ser y poder expresarme y contar y ser escuchada.
Así que muchas gracias. Gracias. Mis amores, Agradecimiento. Gracias. Cele, Gracias, Andy. vamos a Sí. seguir con el proyecto, Cele. Cada Sí, vez está más cerca. Con ya. este y con y con con este, otros. porque para mí este fue el principio de algo que se puede volver mucho más intenso. No tengo Y duda. fíjate que hay un grupo también que trabajó violencias y bueno, están todos relacionados. Cuando te escuchaba hablar, yo no dejaba de resonar con un montón de cuestiones que De compartimos. todos en los el comentarios, encuentro anterior. de todos Sí, los lo vi, comentarios, sí. hay personas que están, bueno, van a quedar, quedan los comentarios ahí, los leemos a todos, queda la grabación, y pueden acercarse a consultar por alguno de los proyectos, a consultar si quieren sumarse, a consultarle a Andy por qué lugares anda, y cuánta necesidad tenemos de generar este contacto, esto que toco y me toca para poder generar ese aporte de valor real y concreto. Real y concreto. Gracias, Gracias Andy, por tanto. gracias, A cada uno. gracias, y bueno, un placer Gracias a haber todos los que compartido están del este otro lado a todos los también. que están del Un otro lado. abrazote. Feliz mes del counseling, Muchas Amoras. gracias. Que yo soy la única Gracias. Pero viste lo que te Gracias. dijo Andrés, ¿no? honorífica. Sos la counselor honorífica. Bueno, Bueno, placer. Gracias hermosas. a todos. Chau, gracias. Chau, Chau a todos.